La rusa Gazprom anunció que reducirá la cantidad de gas natural que suministra a Europa a través del Nord Stream 1. El gasoducto transportará únicamente el 20% de su capacidad, lo que profundiza la crisis energética del bloque de los 27. Tenemos reportes desde Moscú y Berlín. Por primera vez en 3 décadas, en Myanmar le aplicaron la pena de muerte a prisioneros. 4 activistas pro democracia fueron ejecutados. A principios de este año los condenaron en un juicio a puerta cerrada y fueron sentenciados por colaborar con actos de terroristas. El hecho fue condenado por Naciones Unidas, Estados Unidos y Amnistía Internacional. Túnez vota hoy su referendo sobre una nueva constitución que propone el presidente Kais Saied. El texto reduciría los poderes del Parlamento y los concentraría en la figura del mandatario. La oposición teme que, de ser aprobada, la Carta Magna acabe con los logros alcanzados tras la primavera árabe y ponga de vuelta al país en el camino a la autocracia. Bienvenidos a la actualidad internacional en France 24. Yo soy María Clara Calle, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con noticias de Europa. La estatal rusa Gazprom reducirá todavía más el suministro que provee a la Unión Europea a través de Nord Stream 1. A partir del miércoles, este gasoducto operará únicamente al 20% de su capacidad. Gazprom argumenta que la reducción fue porque apagaron una segunda turbina por reparaciones, aunque el Ministerio de Economía alemán sostiene que no hay razones técnicas para la disminución. Esta reducción de los envíos ha sido progresiva. A mediados de junio, Gazprom comenzó a suministrar solo el 60% de la capacidad de Nord Stream y desde esta semana las entregas estaban al 40%. Desde Rusia, nuestro corresponsal Xavier Colás nos amplía. Rusia ha anunciado que va a restringir todavía más el flujo de gas que suministra a Alemania, la principal economía de Europa. Alemania recibirá solo una quinta parte del flujo habitual y recordemos que el país está ya bajo mínimos, puesto que ahora mismo está recibiendo solo el 40% de lo que normalmente recibía por parte de Gazprom. La razón que esgrime Moscú es que hay de nuevo problemas con una de las turbinas. Recordemos que había estado reparándose en Canadá, pero desde la Unión Europea se ha acusado a Rusia ya en varias ocasiones de estar utilizando el chantaje energético. En todo caso, la noticia llega en un momento muy complicado para los países europeos, para todos ellos, puesto que precisamente ahora es cuando se están dedicando a llenar sus depósitos de gas subterráneos de cara al invierno. Y desde Berlín, nuestro corresponsal Thomas Sparrow nos explicó las preocupaciones que el anuncio de Gazprom despierta en Alemania. En una primera reacción del gobierno alemán, el Ministerio de Economía explicó que está monitoreando muy de cerca la situación y explicó que no considera que haya razones técnicas que expliquen el recorte en el suministro. Con esto, las autoridades alemanas sugieren más bien que detrás de los recortes de suministro puede haber una razón política de parte de Moscú. De cualquier manera, este es un tema muy importante y que genera también preocupación en Alemania. Si bien Alemania ha reducido su dependencia energética con Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania, aún importa alrededor de 1/3 de su gas de Rusia, lo que la hace particularmente vulnerable, y buena parte de esa importación ocurre precisamente a través del gasoducto Nord Stream 1. Las autoridades ya pusieron en marcha un plan para garantizar la seguridad energética que incluye aumentar el almacenamiento de gas de cara a los meses de invierno, diversificar las fuentes energéticas, no solamente con energías renovables, sino también con el uso de carbón para generar energía, y también se les ha pedido tanto a las industrias como a los ciudadanos que ahorren energía en la mayor cantidad posible. En más información relacionada con la guerra en Ucrania, el Kremlin aseguró que su ataque con misiles ocurrido el sábado 23 de julio contra el puerto de Odesa en el Mar Negro no puede ni debe afectar el acuerdo para exportar granos ucranianos. El pacto lo lograron en Estambul, justo un día antes del bombardeo. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que esa acción tuvo que ver exclusivamente con infraestructura militar y de ninguna manera estuvo relacionada con la infraestructura que se emplea para el cumplimiento del acuerdo para la salida de los cereales. Entre tanto, altos funcionarios del gobierno ucraniano aseguraron este lunes que esperaban que el primer envío de grano salga esta misma semana
y que las exportaciones siguen realizándose desde todos los puertos acordados en un plazo de 2 semanas. El ministro de Infraestructura de Ucrania también aseguró que no hay límites para la cantidad de grano que pueda exportarse desde territorio ucraniano. Escuchemos las declaraciones de ambas partes. Mira, los bombardeos están conectados exclusivamente con la infraestructura militar. De ninguna manera están relacionados con la infraestructura que se utilizará para cumplir con el acuerdo de exportación de granos. Entonces, esto de ninguna manera puede afectar ni afectará el inicio de envíos. Esperamos que el primer envío de granos se complete esta semana. El puerto de Chornomorsk será el primero, luego el de Odesa. En general, en 2 semanas estaremos técnicamente preparados para exportar desde todas las terminales de los puertos mencionados. A propósito de la exportación de cereales, el canciller ruso Sergei Lavrov continúa su gira por África, en un intento por tranquilizar a sus aliados árabes sobre el suministro de alimentos. Lavrov llegó este lunes al Congo, luego de visitar Egipto. En El Cairo afirmó que Rusia está decidida a ayudar a los ucranianos a librarse de la carga de un régimen que tildó de absolutamente inaceptable. Estas declaraciones contrastan con las que emitió el Kremlin al principio de la guerra, en las que aseguraba que no buscaba derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky. Veamos el informe. En el marco de una preocupante crisis alimentaria, Rusia busca fortalecer sus vínculos diplomáticos en África. De visita en El Cairo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quiso tranquilizar a sus aliados árabes, que dependen de los cereales y de las armas exportadas desde Moscú, exportaciones alteradas por la guerra en Ucrania. Hemos confirmado el compromiso de los exportadores de cereales rusos a respetar todas sus obligaciones. Nuestros colegas occidentales, que se toman muy en serio la situación actual, tienen que levantar los obstáculos que ellos mismos han creado. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la inseguridad alimentaria aumenta en África, que importa en su conjunto el 40% del stock de trigo de los 2 países en guerra. La situación se agrava en Egipto, primer importador mundial de trigo, que compra un 80% del trigo que consume a Moscú y a Kiev. Egipto ha estado claramente afectado por esta crisis en términos de seguridad alimentaria, energética, de inflación, que afecta a la economía internacional, y la suspensión de las cadenas de suministro son algunas de las cosas en las que tenemos que trabajar. Tras su paso por Egipto, Sergei Lavrov ya se encuentra en el Congo y posteriormente visitará Uganda y Etiopía. Encuentros en un momento oportuno, tras el acuerdo alcanzado el viernes entre Moscú y Kiev para poder exportar las más de 20 millones de toneladas de cereales bloqueadas en los puertos ucranianos del Mar Negro y reducir así el riesgo de una crisis alimentaria mundial. Sin embargo, el ataque ruso con misiles al puerto de Odesa este sábado arrojó dudas sobre la viabilidad del pacto. La guerra en Ucrania entra en su 6º mes. Una de las novedades del conflicto es que el gobierno ucraniano empezó una contraofensiva para recuperar el control de Jersón. Esta fue la primera región que los rusos controlaron. Ellos gobiernan allí desde marzo. Y ahora Kiev intenta revertir el poder usando los misiles de alta precisión que le ha dado Occidente, especialmente Estados Unidos. Les contamos más en este reporte. Fue la primera ciudad importante en caer ante las fuerzas rusas y ahora Ucrania dice que se ha alcanzado un punto de inflexión en la región de Jersón. Durante el fin de semana, el presidente ucraniano dijo que sus tropas estaban avanzando paso a paso hacia la ciudad, un sentimiento que llegó a los soldados en terreno. Liberaremos Jersón, eso es seguro. No lo entregaremos a los rusos. Por eso estamos aquí, para que nuestros hijos no tengan que luchar más, para que podamos resolver este asunto ahora y para siempre. Estos soldados ucranianos están luchando para retomar Jersón, y aunque por ahora son capaces de mantener sus posiciones, son conscientes de que necesitarán más armas antes de lanzar cualquier contraofensiva. Realmente no tenemos suficiente artillería aquí. Si les disparamos 8 veces, nos devuelven el fuego 48 veces. Por ahora tienen superioridad en artillería. En las últimas semanas, las tropas ucranianas han ido recuperando poco a poco territorio en Jersón con la ayuda de armas occidentales. Ucrania afirma haber atacado depósitos de armas rusos en los alrededores de la ciudad y haber destruido 3 puentes clave. Aunque Rusia niega que se vaya a producir una contraofensiva, los servicios de inteligencia occidentales muestran que las posiciones defensivas de Moscú se están reforzando.
Ahora vamos hasta Myanmar, donde la junta militar en el poder ejecutó a 4 activistas pro democracia. Entre los prisioneros se encuentra un legislador del partido político de la ex líder democráticamente elegida Aung San Suu Kyi, así como una figura destacada del movimiento prodemocrático del país de finales de la década de 1980. Estas son las primeras en Myanmar desde hace décadas. El mundo las condena. Veamos el informe de Juan Pablo Lucumí. Indignación internacional. Las ejecuciones a 4 activistas pro democracia que anunció la Junta Gobernante de Myanmar este lunes trajo un rápido rechazo de organizaciones internacionales de derechos humanos, periodistas y de Naciones Unidas. Los condenados a muerte, tras varios juicios a puerta cerrada, fueron acusados a ayudar a insurgentes a luchar contra el ejército que tomó el poder en febrero de 2021. En intentos fallidos, la comunidad internacional ha hecho varios llamados para que la junta militar ponga fin a los procesos contra activistas y se teme que más opositores estén en la lista de espera para ser ejecutados. Calculamos que puede haber al menos 140 personas que están en el corredor de la muerte. Los militares tienen planeado seguir llevando a cabo ejecuciones mientras siguen bombardeando pueblos y deteniendo a personas inocentes en todo el país. Las autoridades militares, a través de esta especie de tribunales inventados, en donde han acortado los procedimientos que no tienen prácticamente ningún derecho de apelación, ningún derecho de clemencia, hemos visto que esencialmente el uso de la pena de muerte se ha convertido en una parte integral de la retención del poder y de seguir reprimiendo a la oposición. El gobierno japonés ha condenado las ejecuciones, las primeras en 3 décadas, y la vecina China, aunque ha puesto por delante el principio de no injerencia, ha dicho que el país debe resolver sus diferencias y conflictos rápidamente. Pero los birmanos piden menos diplomacia y más acciones concretas. La respuesta de la comunidad internacional solo son palabras. Ya sabes, como, vamos a hacer esto, nos preocupamos, hicimos aquello, bla, 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 ya sabes. No hay nada en acción. Si hubiera algo en acción, este tipo de ejecuciones no ocurrirían. Myanmar está sumido en un caos desde el golpe de Estado del año pasado, en donde se calcula que más de 2.000 manifestantes murieron, luego de que las fuerzas de seguridad utilizaran munición real en contra de los civiles. 9,2 millones de votantes están llamados a las urnas hoy en Túnez para el referendo con el que se elige si instaurar o no una nueva constitución. El 12% del padrón electoral ya había participado a la 1 de la tarde, hora local, cuando ya habían pasado 7 horas de votación. Los colegios electorales cierran a las 22 horas de Túnez. La oposición afirma que este referendo llevará al país a la autocracia por los poderes que tendrá el presidente. Por su parte, al votar, el mandatario Kais Saied elogió el mecanismo, diciendo que será la base para una nueva república. El presidente tunecino no ha explicado qué pasará si los votantes rechazan el referendo. Veamos las reformas principales de esta modificación a la Constitución. El 26 de enero de 2014, 3 años después del inicio de la primavera árabe, los diputados tunecinos aprobaron una nueva constitución. El artículo primero era el mismo que el de la constitución anterior, que data de 1959. Túnez es un estado libre, independiente y soberano. Su religión es el Islam, su lengua el árabe y su sistema el republicano. El texto combina el laicismo y el Islam. Por primera vez en un país árabe, la Constitución garantiza la libertad de creencia y de conciencia y el libre ejercicio de la religión. La Sharia no se menciona como parte de la ley. Sin embargo, 8 años después, el presidente tunecino, Kais Saied, propone un proyecto muy diferente. Su objetivo es dar al jefe de Estado una fuente de poder incontestable, permitiendo la inmunidad durante toda la duración de su mandato. La nueva Constitución también reduce considerablemente el papel y el poder del Parlamento y pretende instaurar una segunda cámara, la Asamblea Nacional de Regiones, creada según el modelo de los senados francés y estadounidense. Uno de los puntos más polémicos preocupa el lugar del Islam. El artículo 5 del proyecto presidencial afirma que Túnez forma parte de la umma islámica dentro de un sistema democrático. Solo el Estado deberá velar y garantizar los objetivos del Islam. Esto ha sido criticado por los partidarios de la separación de la religión y del Estado. Y terminamos en Estados Unidos. El incendio Oak, que sigue amenazando al Parque Nacional Yosemite, sigue fuera de control. Según las autoridades del condado de Mariposa, donde fue declarado el estado de emergencia, las llamas se expandieron durante la noche. La conflagración se ha agravado por la intensa ola de calor que golpea al país y también por la vegetación seca.
El incendio Oak, que comenzó el viernes, ya ha consumido más de 6.700 hectáreas, según Coal Fire. Las causas de las llamas siguen bajo investigación. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.